Año 2000, de Martin Road, en Ohio. Damien, de 4 años, se despierta y va a levantar a sus abuelos para no llegar tarde al jardín. Empuja la puerta del cuarto y se mete de lleno en una pesadilla real. Justo lo que ve ahí adentro va a llevar después a los investigadores hasta la persona correcta. En toda mi carrera, nunca vi una escena más horrible. En la cama están sus abuelos, quietos, llenos de sangre. ¿Viste sangre? Sí. ¿Y dónde la viste? En las almohadas, en la colcha, Y después me puse a llorar. Entonces hace lo único que se le ocurre. Agarra unas servilletas y le limpia la sangre de la cara al abuelo, tratando de salvar. En serio, sin entender que ya no había nada que hacer. Había sangre por todos lados. La cara de Linda casi ni se veía. Descalzo y con la pijama manchada de sangre, corre hasta el jardín de niños repitiendo una sola cosa: que sus abuelos se derriten. 911, ¿cuál es su emergencia? Llegó corriendo un niñito al jardín, en pijama, todo lleno de sangre, y dice que sus abuelos se están derritiendo. La policía todavía no imagina que esa noche un testigo de 4 años, escondido debajo de la cobija, vio algo que no debía ver. Y fue justo eso lo que al final ayudó a resolver el caso y salvó a un inocente de la pena de muerte. Me llamo Irina Umernikova. Están en el canal Lo Oculto. Y este es el caso de Damien Hoffman. Corre el año 2003. En Bradford, un pueblito tranquilo de Ohio, en medio de los campos, hay una granja. Una casa que para el pequeño Damien es todo su universo. Ahí vive con sus bisabuelos, Jack y Linda Myers. Amber era muy joven cuando dio a luz, finales de 1998, todavía en la escuela. Y ahí mismo Jack y Linda, sus abuelos, la recibieron en su casa junto con el recién nacido, sin pensarlo 2 veces. Todo el mundo veía cómo se querían y se cuidaban. Jack y Linda se conocieron ya de grandes, cada uno con matrimonios fallidos e hijos de relaciones anteriores. Eso no les impidió enamorarse, hacer una boda hermosa y juntar una familia enorme bajo el mismo techo. Mi mamá decía que nunca se iba a volver a casar. Yo creo que fue amor a primera vista. Al final sí encontró a su alma gemela. Jack no era el abuelo de sangre de Amber, pero se hicieron cercanos rapidísimo y se llevaban mejor que muchos parientes de sangre. Éramos tan unidos que ni pensábamos en quién era familia de verdad y quién no. Jack y Linda no solo tenían la granja. En el pueblo hablaban de ellos como gente de negocios. Además de la tierra, la pareja manejaba varios negocios chicos, entre ellos una pizzería familiar muy acogedora, donde en las noches siempre había gente y donde, según los vecinos, hacían la mejor pizza del pueblo. Me acuerdo de una vez que entré a trabajar un turno en la pizzería. Armamos una pelea de mentira, nos tirábamos los ingredientes. Fue divertidísimo. Para Jack y Linda la familia lo era todo. Por la casa siempre andaban corriendo los nietos y los niños de los vecinos. En la cocina siempre había algo en el horno y en el patio casi siempre olía a comida recién hecha y a pan dulce. En los videos caseros viejos ese ambiente se siente, hasta con la imagen granulada. Por eso, cuando en 1998 Amber, la nieta de Linda, se dio cuenta de que estaba embarazada, lo primero que hizo fue correr a contarle a su abuela. Sabía que ella la iba a apoyar, la iba a escuchar y no la iba a juzgar. Cuando supe que mi hija estaba embarazada, me dieron ganas de torcerle el cuello. Quedarse con Damien no fue una decisión difícil para ellos. Me querían, así que aceptaron encantados ayudarnos a mí y a mi hijo. La vida de los Myers se veía pareja, tranquila, calmada y acogedora. Se llevaron al pequeño Damien con ellos y a Amber le dieron chance de terminar la escuela y ponerse de pie. Mi mamá estaba pasando por una etapa difícil en ese momento, por eso yo vivía con mis abuelos. Eran muy buenos y me querían mucho, por eso me recibieron. Cuando mi mamá tenía tiempo, iba a verme. Nos divertíamos un montón los dos. Solo faltaba una cosa: estabilidad. Pasaron unos años y para 2003, Amber por fin había madurado. La escuela quedó atrás, se casó y consiguió dónde vivir a solo 30 minutos de la granja. Ya tenía un trabajo fijo y estaba lista para llevarse a su hijo. El plan sonaba sencillo. Damien terminaba el jardín viviendo con Jack y Linda y después se mudaba con su mamá para empezar una vida nueva en otro. Solo que el 27 de marzo, todo eso se vino abajo en una sola noche. A las 9:15 de la mañana entra una llamada rarísima a la central, desde el jardín de niños de la iglesia de Brad. La maestra, aterrada, cuenta: acaba de llegar corriendo un niño, solito, en pijama, todo lleno de sangre. Pide que sus abuelos se derritieron. 911. ¿Cuál es su emergencia? Llegó corriendo un niñito al jardín, en pijama y lleno de sangre. Dice que sus abuelos se están derritiendo. Llamadas así no nos entran todos los días. ¿Cómo que se derriten? Era claro que algo había pasado. El niño de
la pijama era Damien, el mismo niño de la granja de los Myers, que queda como a 1,5 kilómetros del jardín. Las maestras lo reconocieron de inmediato y sintieron enseguida que había pasado algo verdaderamente terrible. La policía salió al instante hacia la casa de Jack y Linda, y ninguno de ellos se imagina todavía lo que los espera adentro. Preparándose para lo peor, y sabiendo que en el jardín había un grupo entero de niños, la operadora ordena cerrar el edificio por completo, todas las ventanas y todas las puertas. Sí, cierren todas las puertas y que nadie salga a la calle. Dios mío, no teníamos ni idea de a qué nos enfrentábamos. No sabíamos si era un ataque en curso o si ya había pasado todo. ¿Seguirían ahí los agresores? Yo me esperaba lo peor. En la casa no se oía nada. Los oficiales entran con las armas listas por la puerta principal, que estaba sin llave, y avanzan despacio por la cocina, vacía. Después, abren la puerta del cuarto y ahí sus peores sospechas se confirman. En la cama hay 2 personas, cubiertas de sangre, sin ninguna señal de vida. Son Jack y Linda Myers, los bisabuelos de Damien. En todos mis años de servicio nunca vi una escena del crimen peor. A Linda le dispararon directo en la cabeza y en el brazo. Jack tenía las heridas en la nuca. Los dos todavía conservaban algo de calor. Ahí entendí que todo había pasado hacía apenas unas horas. En la escena aparecen las primeras pistas. Debajo de la ventana hay una huella de zapato incompleta en la tierra. Parece que por ahí fue por donde el tirador entró a la casa. En el cuarto, junto a la cama, hay pedazos de plástico rojo que los peritos relacionan de inmediato con cartuchos de escopeta y un silenciador casero que el agresor dejó tirado, a propósito o por accidente. Y nada más. Ni el arma, ni casquillos, ni siquiera un motivo claro. Sin saber si el atacante seguía dentro de la casa, los policías revisan cuarto por cuarto rápido, pero con cuidado. Y recién cuando abren cada puerta y miran cada rincón, todo queda claro. No está, se fue y anda suelto. Mientras tanto, Damián está bajo custodia policial en el jardín de niños. Su seguridad es lo primero. Con el asesino libre y la investigación apenas empezando, en teoría, cualquiera puede ser sospechoso, incluso la propia familia. No pueden perderlo de vista ni un minuto. Al mismo tiempo, varias patrullas salen hacia la casa de Amber, la mamá de Damien. A los oficiales les toca ese trabajo al que uno simplemente nunca se acostumbra. Tienen que decirle a una muchacha joven que sus abuelos ya no están. Los detectives me dijeron que ya no estaban. Y yo no entendí de inmediato. Por como lo dijeron, pensé que Damián también había muerto. Fue algo horrible. Mientras esconden al niño de sus propios familiares por su seguridad, la noticia del doble crimen se riega por todo el para un pueblito donde el chisme más fuerte es que el vecino anda con otra. ¿O a quién le fue mejor la cosecha este año? Esto es un golpe tremendo. En una granja cerca de Gettysburg, encuentran a un matrimonio baleado en su propia cama. A Linda y Jack Myers los hallaron dentro de su casa. A los dos los mataron con frialdad, como en una ejecución. Y el pueblo entra en pánico. Si el visitante nocturno entra a una casa, ¿qué le impide tocar la siguiente puerta? Y encima sigue libre, y en el aire queda una idea que no tranquiliza a nadie. El único que pudo haber visto lo que de verdad pasó en la granja es Damien, de 4 años, el que sobrevivió a esa noche infernal. Pero antes de escuchar su versión, vamos a repetir el camino de los investigadores, desde las pistas encontradas en la casa de los Myers hasta las primeras conclusiones del inicio del caso. Un recordatorio importante: si quieren ver las fotos sin censura de esta y otras historias, pásense por mi canal de Telegram. Aquí está el QR y el enlace está en la descripción. Ahí también subo noticias curiosas y respondo sus preguntas. Suscríbanse para no perderse nada. Y seguimos. Al principio todo parecía un robo típico que salió mal. Una casa a las afueras, una ventana rota, una pareja muerta y la noche. Pero esa idea se cayó apenas revisaron bien la granja. Encontramos dinero en efectivo, joyas. Nada de eso lo tocaron. Dinero, aparatos, cosas de valor, todo en su lugar. Nada volteado, ni la más mínima señal de que alguien hubiera buscado algo con prisa. No se parece en nada a un ladrón cualquiera que entra de noche a una casa ajena. Sea lo que sea que pasó en la casa de los Myers, no fue un arranque de rabia. Fue algo calculado, a sangre fría. No es normal que un completo desconocido entre de noche a una casa de a 2 personas de esa manera y se vaya sin ningún motivo aparente. Entonces la investigación se enfoca en quienes estaban más cerca de Jack y Linda, y la estadística juega a favor de los detectives. Casi siempre detrás de algo así no está un extraño en la oscuridad, sino alguien del círculo cercano, un familiar, una pareja, un amigo. Por eso la primera pregunta lógica en estos casos siempre es la misma. Si la mano que jaló el gatillo no será la de alguien cercano. Y por ahí empiezan. Lo primero, los investigadores van con Amber, la mamá de Damien, y le preguntan si sospecha de alguien. Ella casi ni lo
piensa y da un nombre: Andrew Hoffman, el papá biológico de Damian, de 4 años. La relación entre Linda y Andrew fue tensa desde el principio. Hoffman no quería pagar la pensión y a Linda eso le dolía muchísimo. No solo dejó a Amber prácticamente sola con el niño, sino que encima se quitaba cualquier responsabilidad económica. Andrew no quería a mi mamá. Le hervía la sangre porque ella no lo dejaba acercarse a su hijo. Hubo muchos pleitos y una vez hasta le dijo que no la iba a contar. Con esos antecedentes, Andrew se vuelve casi automáticamente el sospechoso número 1. Pero apenas los detectives revisan dónde estuvo, todo se derrumba. Después de mucho verificar, lo encuentran en otro estado. Y mientras tanto, los forenses dicen lo suyo. Según su informe, el primero en morir fue Jack. En él no hallaron ninguna señal de forcejeo. En cambio, Linda, además del disparo en la cabeza, tenía la mano lesionada, como si en el último segundo hubiera despertado. Hubiera visto al tirador y por reflejo levantara la palma para cubrirse, y ahí sonó el disparo. A esas alturas, los investigadores arman una hipótesis. El verdadero objetivo esa noche era Jack Myers, y Linda quedó de segunda, como testigo que el tirador no se atrevió a dejar viva. La pista de Andrew al inicio explicaba por qué al niño no lo tocaron, pero entre más avanzaban, más se caía a pedazos. Ni una sola pista real en la escena. Y encima, una coartada de hierro en otro estado, confirmada por su jefe. Así, Andrew Hoffman, el papá biológico de Damian, queda oficialmente fuera de la lista de sospechosos. Eso sí, hablando con la familia, los detectives se enteran de algo. Andrew no era ni de cerca el único que le guardaba rencor a los Myers. Kim, la hija de Linda, mencionó a otra persona. En casa de los Myers casi no hablaban de él. Su nombre, igual que el de Mort, no se decía en voz alta. Se trata de Travis Myers, el hijo mayor de Jack, de su primer matrimonio. Se me vino a la cabeza que Travis podía estar metido en esto, porque yo sabía que él y Jack no se llevaban. Travis ni siquiera fue a la boda de su propio padre y tenía fama de tener muy mal carácter, explosivo, agresivo, nada que ver con el granjero tranquilo. Jack tenía 2 hijos, Greg y Travis. Greg era el equilibrado, nunca se metió en problemas, pero de Travis sale un pasado criminal y más de una detención. De la vida de su padre desapareció hace mucho. Cuando sus papás se divorciaron, el muchacho se quedó con la mamá y se fue con ella a otro estado. Según Greg, llevaba 7 años sin ver a su padre. Todo encajaba perfecto. Pleito con el papá, antecedentes penales. Travis pasa de inmediato a ser el sospechoso principal y la policía empieza a buscarlo. Después, una plática con Greg, el hijo menor de Jack, por si él sabe dónde está su hermano mayor. Pero en casa de Greg, a los detectives les esperaba una sorpresa de verdad. Cuando llegamos, Greg estaba en su casa y junto a él estaba sentado Travis. Resulta que Travis ya llevaba un par de semanas en Iowa, viviendo con Greg a unos cuantos kilómetros de la granja de los Myers. Se ve muy sospechoso. Los detectives pensaron lo mismo y a los 2 hermanos se los llevan de una vez a la comisaría para interrogarlos. Ahora, un poco sobre Travis. Travis estaba nervioso. Creo que estaba preocupado por mí. Con Jack se llevaba muy mal. Ni siquiera quería hablarle. A su papá no lo veía desde hacía como 7 años. Mientras Greg, en un cuarto, habla con toda calma de su hermano. En la oficina del lado, Travis se está viniendo abajo. Los detectives le piden que recuerde dónde estaba esa noche y lo único que alcanza a decir es: yo estaba dormido. La coartada no sirve de nada y él mismo sabe muy bien lo pobre que suena eso. Para entonces, las hijas y los nietos de Linda ya están casi seguros. Si alguien era capaz de algo así, era Travis. A Greg, en cambio, lo apoyan con todo. Para ellos es un rehén de la situación, el hermano menor que tiene que aceptar la idea de que su propio hermano pudo levantar una escopeta contra el padre al que adoraba. Jack y Greg eran muy unidos. Jack hasta le pidió a Greg que fuera su padrino de boda. Solo que los investigadores lo ven distinto. Ellos no pueden guiarse por lo que sienten los familiares. Y aunque todos repitan a una sola voz que Greg es lo contrario de un sospechoso típico, igual hay que revisarlo. Él ya tiene su propia familia. Y sí, de verdad fue el padrino en la boda de Jack y Linda. Greg siempre fue el hijo correcto, al revés de Travis. Para todos los que lo conocen, ese muchacho es el último que uno se imaginaría con una escopeta en las manos. En el expediente aparece una tarjeta de asistencia con sello. Esa mañana Greg estaba trabajando y los detectives no serían buenos en lo suyo si se fiaran nada más de las corazonadas. Cuando le preguntan dónde estaba a esa hora, Greg da su coartada, sin titubear. Además, sus zapatos son 2 tallas más grandes que la huella que encontraron debajo de la ventana de la casa. En el interrogatorio se porta amable y hace todo por demostrar que quiere ayudar.
Contesta de buena gana, no se enreda, acepta el polígrafo y deja que la policía registre su casa. Y a estas alturas, tanto el público como la familia ven lo mismo. Está el hijo mayor problemático, con mala fama y una coartada floja. Y está el menor impecable, al que parece que no hay por dónde agarrarlo. En ese momento yo no tenía ni una sola prueba contra Greg Myers. Los rastros de la escena y las pláticas con los adultos seguían sin mover la investigación, pero a los detectives les quedaba una esperanza. Damien, el único que podía contar su versión de lo que pasó. ¿Cómo te llamas? Damien Huffman Myers. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 4. La madrugada del 27 de marzo de 2003, Damien se despierta solo. Y eso ya es raro. Normalmente lo levantan sus abuelos, le hacen el desayuno o lo llevan al kinder y esta vez hay un silencio que no es normal. A los 4 años todavía no conoce la palabra intuición, pero siente que algo anda mal. Baja y entra al cuarto para ver por qué sus abuelos no se han levantado. Bajé corriendo, entré al cuarto y traté de despertarlos. Nada más estaban ahí, acostados en la cama o donde estuvieran. Estaban en la cama y se derretían. Esa imagen no debería verla ningún adulto, y menos un niño de 4 años. Damien no entiende lo que pasó. Solo ve las caras deshechas sobre las almohadas. Su cabeza busca alguna imagen que lo explique y se le figura que sus abuelos están derritiendo. La cara de Linda, que ya no estaba. ¿Viste sangre? Sí. ¿Dónde viste sangre? En las almohadas, en la colcha, en la cama. Y luego hace lo único que se le puede ocurrir a un niño de 4 años, que decide que tiene que ayudar. Agarra una servilleta y trata de limpiarle la sangre de la cara a su abuelo. Talla, le echa ganas, pero hay demasiada sangre y casi enseguida queda claro, no los va a traer de vuelta. Había sangre por todos lados. Como ya dije, Jack y Damien eran increíblemente unidos. Casi no se separaban, y sus abuelos eran los que nunca lo iban a dejar solo. Por eso en ese momento decide hacer algo por ellos, y después me puse a llorar. Traté de llamar a 911. Damien agarra el teléfono, aprieta la bocina y con sus deditos marca 911. Y del otro lado, nada, ni tono ni la voz de un operador. Como después va a descubrir la investigación, el atacante cortó los cables del teléfono desde antes para que no se pudiera pedir ayuda. Y entonces al niño de 4 años le queda una sola salida. Se acuerda de que su kinder está cerquita y toma la decisión de la que depende todo. Sale disparado de la casa así como está, con la pijama manchada de sangre, descalzo, corriendo por la carretera más de 1 kilómetro, con la esperanza de que ahí sí lo van a ayudar. Eso sí, en el relato de Damien había algo que no dejaba tranquilos a los investigadores. Una parte de los detalles no cuadraba del todo con lo que ellos encontraron en la escena. En su recámara los detectives también hallaron sangre, y ahí al investigador se le prende una idea espantosa. ¿Y si el atacante se asomó a su cuarto después de lo que les hizo a los abuelos? Los investigadores se preguntan, ¿y si Damien alcanzó a verle la cara al que 1 minuto antes había acabado con su familia? Para no lastimarlo con preguntas directas y aún así sacarle a la memoria todo lo posible, se les ocurre algo poco común. Arman una copia en miniatura de la casa de campo de los Myers, una casita de muñecas chiquita, con muebles y figuritas, donde cada cuarto es igual al de verdad. Y así, esperando que el juego funcione, le piden a Damien que nada más les muestre qué pasó esa mañana. Tenían muñequitos que nos representaban a mí, a mi abuela y a mi abuelo. En cuanto Damien empieza a actuar como se movió por la casa, el panorama se aclara. Muestra cómo estaba acostado en su cama y cómo después bajó con sus abuelos, que él creía dormidos. Y menciona otro detalle importante. Antes de salir de su cuarto, escuchó que había un extraño en la casa. Yo estaba en la cama y de repente oí que se abría la puerta de mi cuarto. Así que me hice el dormido, porque no quería que me cacharan despierto. Tenía miedo de que fuera mi abuela o mi abuelo entrando a hablar conmigo. Levantando apenas un párpado, Damien ve que en la puerta no está ni su abuela ni su abuelo. Una figura desconocida, ropa desconocida. Le dijo el monstruo verde. Yo estaba aterrado, tenía mucho miedo. Ese hombre enorme, de traje verde, en plena oscuridad, me apuntó con una pistola. Y ahí cerré los ojos. Un rato después abrí un ojito y ya no estaba. El testigo de 4 años quedó cara a cara con el que 1 minuto antes había matado a sus abuelos. Y ahí los detectives caen en cuenta. El asesino lo dejó vivo solo porque creyó que el niño no había visto nada. Mientras unos investigadores repasaban una y otra vez lo que dijo Damien y las charlas con la familia, los grupos de búsqueda peinaban los alrededores, los campos y las orillas. Y a 8 kilómetros de la casa de los Myers, en el río Stillwater, encontraron algo que pronto
todo iba a poner nombre al culpable. Del fondo, sacan una escopeta calibre 12. El número de serie está limado con cuidado, así que de entrada no se puede saber de quién es. En ese mismo río, los policías ven una bolsa de basura rara, meciéndose junto a la orilla. Está amarrada a las apuradas y ya le entró bastante agua. Sacan la bolsa, la abren y adentro hay un montón de cosas que te ponen la piel de gallina. Entre ellas, una que calza exacto con la descripción del monstruo verde que vio Damien. Es un overol verde. Ahora se entiende por qué en la memoria de Damien, el atacante se volvió un monstruo verde. En la bolsa aparecen también unos guantes de látex. En teoría ahí podían quedar micropartículas y rastros. Los mandan al laboratorio. Después volvemos a eso. Ahí mismo hay cartuchos rojos calibre 12, iguales a los restos hallados en la escena, y un par de tenis. Las huellas de esa suela, les recuerdo, aparecieron junto a la ventana por donde el extraño entró a la casa. Solo que hay un problema. La talla de los tenis no coincide ni con la de Greg ni con la de Travis. Entonces los investigadores deciden sacarle a la escopeta todo lo que se pueda y se la entregan a un perito con la esperanza de que recupere aunque sea parte de los números limados. Y milagro, la idea funcionó. Con distintas técnicas logré recuperar 5 de los 8 números, pero la alegría dura poquito. Con esos dígitos no aparece ningún dueño registrado. Parece otro muro, pero los investigadores se aferran a la prueba y buscan el camino largo. Se ponen a revisar periódicos locales y avisos donde la gente vende armas, y en una de esas columnas aparece un aviso de venta de una escopeta que, modelo, coincide con la del río. La fecha del aviso no cuadraba con nada. 25 de marzo, apenas 2 días antes de lo que pasó con los Myers, y ese hilo lleva hasta un hombre llamado Eugene Adams, el primer dueño del arma. Adams cuenta que la escopeta se la compró un hombre que dijo llamarse Greg Myers. Adams todavía guarda la caja original del arma con el número de fábrica, y ese número coincide con los dígitos que sacó el perito. El apellido de Greg Myers deja a los investigadores desconcertados. Desde el principio parecía cualquier cosa menos un sospechoso. Buen hijo, buena relación con el papá, un tipo que se veía de verdad destrozado. Pero todo cambia con lo que declara una persona. El vecino de Jack y Linda, amigo de la familia llamado John. Él mismo llama a la policía y dice que quizás sabe algo útil. En resumen, nosotros salíamos bastante a cazar juntos. Hablo de mí y de Craig Myers. Y una vez se le escapó decir que cuando su papá ya no estuviera, la finca iba a quedar para él y que la iba a llenar de árboles. Y después me preguntó si yo sabía dónde conseguir un arma para acabar con ellos. Desde ese momento los detectives se le van encima al muchacho. Se meten en su pasado y casi enseguida se topan con detalles muy feos. Por su adicción a las drogas y el alcohol falta seguido el trabajo y está a punto de que lo boten. Y de plata anda fatal. Greg le pidió prestado a su papá varias veces. Jack, por su lado, nunca le decía que no de plano, pero le ponía condiciones duras. Te ayudo si dejas las drogas y el trago, si vas a trabajar como se debe y pagas tus cuentas. Y a Jack se le entiende. Darle plata así nomás a una persona adicta no sirve de nada. A las deudas casi seguro no va a llegar. Lo más probable es que se vaya en otra dosis o en otra botella. Para Greg eso claro no sonaba a cariño, sino a presión. Le molestaba, se le iba acumulando y lo más probable es que se haya convertido en odio callado. Y cuando los investigadores revisan las pólizas de seguro y los demás papeles, el cuadro cierra por completo. La finca de Jack pasaba en herencia justamente a Greg. La chance de sacar todas las deudas de encima de un golpe, o si prefieren, de un disparo. Desde ese momento, Greg Myers es oficialmente el principal sospechoso por la muerte de su papá y su madrastra. Vuelven a llamar a Greg a la estación, y ahora, sin ninguna delicadeza, los detectives van por la verdad completa. Se habla del testamento, de la herencia, y lo empujan directo a la idea. Si no fue el hueco de las deudas el motivo de lo que les pasó a su papá y a su madrastra. Por fuera, Greg se mantiene tranquilo, pero la tensión en la sala casi se con la mano. Los policías ya no lo ven como alguien que ayuda a la investigación. Están convencidos de que esconde algo. Sé que andabas preguntando por un arma. ¿Por qué la estabas consiguiendo? Para tu propio papá. El más chiquito de la casa vio todo eso. A él no lo tocaste, o sea que algo de lástima todavía te queda. Por ahora contra Greg solo juegan pruebas indirectas, coincidencias raras y el móvil. Con eso probar la culpa en un juicio va a ser muy difícil. La investigación necesita al menos un detalle que incline la balanza. Una prueba directa y dura, que hable sola.
Acuérdense de que en el río no solo sacaron el arma, también la bolsa con cosas. Bueno, adentro estaban los guantes de látex y los mandaron al laboratorio. Al principio casi nadie tenía fe en las huellas. La bolsa pasó mucho tiempo en el río, o sea, en el agua. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las huellas quedan en los objetos gracias al sudor. La bolsa estuvo varios días en el río y el sudor es casi todo agua, un 99%. Así que las huellas en ese tiempo bien podían haberse disuelto. Les digo la verdad, yo casi no tenía esperanza de recuperar las crestas papilares. En el agua las posibilidades de encontrar huellas son mínimas y aún así el perito lleva el trabajo hasta el final. Trabaja con los guantes, los pasa por luz ultravioleta y pasa algo que el criminalista Ron Houston después llamaría una anomalía. Es el único caso que conozco en que se halló una huella de esa calidad en un objeto que estuvo 3 o 4 días en el agua. Dentro del guante encuentran una huella parcial, pero clarísima, del dedo índice. Y es, redoble de tambores, de Greg Myers. No les voy a mentir, yo saltaba de la emoción. Se me cruzó una idea. Vaya giro. Según la investigación, la huella sobrevivió solo por una razón. Antes de ponerse el guante, el atacante se pasó la mano por la frente o por la cara y sin darse cuenta, se untó los dedos con la grasa de la piel. Y la grasa, a diferencia del sudor, no se va tan fácil con el agua. Por eso el dibujo quedó tan marcado que aguantó varios días en el río. Después los investigadores llegan a un video de seguridad muy curioso y, hay que decirlo, invaluable. Ahí se ve a Greg paseando por un supermercado W-Mart con los dos menores. Es algo parecido a uno de nuestros super grandes, pero con un detalle. En el W-Mart estadounidense, al lado de los cereales y los refrescos, también hay cartuchos, municiones de verdad. Y Greg fue justo por eso. El peritaje muestra que los cartuchos que toma en el video son de la misma marca y del mismo calibre que las balas usadas en la casa de Jack y Linda. Y los tenis de la bolsa que resultaron de una talla más chica que el pie de Greg, para los investigadores es un truco bastante burdo, un intento de inventar de la nada a otro culpable que no existe. Montó un robo y dejó huellas a propósito con zapatos ajenos. Contaba con que la policía encontrara esas pruebas. La jugada es astuta, pero permítanme desviarme un poco de la historia y sorprenderme en voz alta. ¿Por qué alguien que pensó en comprar zapatos de una talla menos, dejar una huella debajo de la ventana y entrar justo por la ventana y no por la puerta principal, no se llevó ni joyas ni dinero? Si ya estás montando el teatro y fingiendo un robo, ¿por qué no llevar el papel hasta el final? Esa es la pregunta número 1. Y la número 2, ¿qué tan corto hay que ser para tirar el arma y el resto de las pruebas a un río que se llama Still Water? Still Water se traduce literalmente como agua quieta, tranquila, sin movimiento. ¿Con qué contaba? Ahí casi no había corriente, y encima el río resultó ser de una profundidad ridícula. Se veía cada piedrita del fondo. Un lugar así difícilmente sirve para que unas pruebas desaparezcan para siempre. Aunque, a su manera, todo cuadra. Alguien que a sangre fría acaba con su propio padre y con su madrastra por avaricia, no suele brillar por su inteligencia. La noticia del arresto de Greg golpea a la familia igual de fuerte que el crimen mismo. Al que muchos tenían por un buen hijo, alguien lo más lejano posible a la violencia, ahora lo señalan oficialmente como culpable de lo que le pasó a Jack y a Linda. Para Darlene es una puñalada por la espalda desde adentro, no un extraño del camino, sino uno de los suyos, alguien en quien confiaban. Travis Myers en ese momento prácticamente recibe una segunda vida, porque durante un tiempo él fue el principal sospechoso y le faltó muy poco para terminar preso por algo con lo que no tenía nada que ver, solo porque estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la reputación manchada. Viví un tiempo en el oeste y un día entendí que ya era hora de cambiar algo. Antes del juicio nunca había visto a su familia en persona, justo por eso pensaba ir, para por fin conocerlos, cuando lo único que puedes decir en tu defensa es: a esa hora estaba dormido. Probarlo es casi imposible. El detective ya me había puesto la etiqueta de criminal y simplemente esperaba a que le contara por qué lo había hecho. En abril de 2004, Greg Myers terminó en el banquillo acusado de asesinato en primer grado de su padre Jack y de su madrastra Linda. La escopeta, los guantes con la huella, el overol verde, los cartuchos, lo que dijeron los vecinos, toda esa cadena estaba en su contra, pero él nunca se declaró culpable. La sala se llenó con casi toda la familia, hermanas, hermanos, amigos. Esas mismas personas que hacía poco se juntaban en la mesa de fiesta en la granja, ahora estaban ahí sentadas en silencio, mirando al hombre que consideraban de los suyos y al
al que le atribuían lo que le pasó al corazón de esa familia. El 27 de abril de 2004, después de deliberar varias horas, el jurado declara a Greg Myers culpable de los 2 cargos, con agravantes. La sentencia: 2 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Damian ese veredicto tampoco se siente como un final feliz. El culpable está tras las rejas, pero eso no le devuelve a sus abuelos. Se merece pasar toda su vida en prisión por habérnoslos quitado. Si soy sincero, espero que se pudra ahí. Cuando declararon culpable a Greg y la justicia por fin tomó alguna forma legal, terminó la pesadilla más larga en la vida de Damian. Mientras duró la investigación, lo mantuvieron lejos de su mamá por seguridad y por el secreto del caso. Para un niño de 4 años, eso fue un golpe más, encima de una pérdida ya terrible. Con el caso cerrado, Damian por fin pudo reunirse con su mamá, mudarse con ella a una casa nueva y empezar de cero. Jack y Linda eran el corazón y el alma de la familia, el hilo que unía a todos y les daba sostén. Y aunque unos disparos en la oscuridad les quitaron la vida, todo lo que alcanzaron a enseñarle a Damian, la fuerza, el amor y la capacidad de no quebrarse, sigue vivo en él. ¿Qué se puede decir? El que a esa edad debía escuchar que los monstruos no existen, terminó demostrando lo contrario. A los 4 años, Damian Hoffman entendió algo. Los monstruos de verdad no viven debajo de la cama, ni salen de la pantalla. Entran a tu cuarto de madrugada, se quedan quietos en la puerta con un traje verde y te apuntan con una pistola. ¿Y saben qué es lo más aterrador de esta historia? Ese monstruo no era una criatura mítica de las pesadillas. El monstruo resultó ser un familiar. Alguien a quien Damian quizá le decía tío Greg. Alguien que sonreía en las comidas familiares. En casa siempre repiten: no le tengas miedo a la oscuridad, ahí no hay nada. Los monstruos solo viven en los libros. Pero ¿qué le dices al que vio al monstruo con sus propios ojos, escuchó los pasos en el pasillo y entendió que tal vez la única forma de salvarse era cerrar los ojos y hacerse el dormido? Aquí sin duda hay mucho para pensar. Escriban ustedes, mis espectadores, lo que piensan en los comentarios. Me va a dar mucha curiosidad leerlos. Y no olviden suscribirse a este canal de YouTube. Así, además de darme una alegría enorme, también ayudan a que mi trabajo llegue a más gente. Cuídense mucho y cuiden a